Bueno, buenas noches también, o buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén a todos los que se van conectando. Y nada, como decíamos un poco en el flyer promocional, hoy vamos a tratar tres temas muy importantes que son qué es la teología, su importancia para el cristiano y luego también vamos a ver la composición de la Biblia. Raúl es un grande, si quieres Raúl, en un par de minutos, si quieres presentarte, decir algo sobre ti, eh, para que te conozcan por si hay alguien que no te conozca. Seguro que no sé, la mayoría estoy viendo, hay algunos que entraron. Bueno, veo algún conocido. Bueno, mi nombre es Raúl, estoy en Madrid, radicado acá desde el año 94, hace mucho tiempo, soy argentino, luego volví a Argentina en 2003 a estudiar allá en un instituto bíblico y volví en 2007. Y de 2007 estamos acá trabajando con un instituto bíblico que es el Seminario Bíblico de Fe. Así que prácticamente ya son casi, empecé a dar clases en el año 2005 en Argentina y bueno, ya prácticamente ahora van a ser, dentro de poquito cumpliremos ya más de 15 años en esta tarea que es la enseñanza y bueno, y parte también de lo que es la predicación. Son, digamos, las dos áreas de la iglesia donde servimos actualmente. Qué bien, pues entonces ya ven a quién tenemos hoy. Para todos los que nos están escuchando, el increíble invitado, les aconsejo que compartan este live con todos sus seguidores, con sus amigos, sus familiares, para que se puedan unir más personas y muchos más se puedan beneficiar de este diálogo que vamos a tener hoy con Raúl. Pues nada, dale, entonces, sin más preámbulos, eh, sobre la teología, ¿no? Sobre qué es la teología. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de teología, con esta palabra? Bien, o sea, básicamente teología es teo, hablando de Dios, logía, estudio, palabra. A Dios es imposible estudiarlo, nadie lo vio jamás, pero sí las escrituras dan testimonio acerca de Dios. Y bueno, siendo Jesucristo la revelación más perfecta. Entonces hablar de teología es hablar principalmente, así, estudiar a Dios, pero lo que la escritura habla acerca de Dios, lo que la escritura enseña acerca de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a la escritura, vemos que la escritura es inspirada por Dios, algo que la teología no. Y eso es algo que a mucha gente a veces le choca y por eso hay tantas ramas en cuanto a la teología con diferentes líneas de pensamiento. Si la escritura es algo inspirado por Dios, divino, donde no hay margen de error, la teología no. La teología es algo del hombre, es el hombre interpretando lo inspirado y al interpretar lo que es inspirado ya está sujeto a error y se han cometido barbaridades en nombre de la teología. Hoy no tenemos tiempo, pero sí invitaría a cualquiera que nos esté escuchando o vaya a ver el live, que aún gente ha matado por causa de la teología. Sin ir más lejos, Saulo de Tarso era un excelente teólogo de su tiempo y por causa de cómo él interpretaba la teología, que en el caso de él era el Tanaj, el Antiguo Testamento nuestro, por causa de eso llegó incluso a perseguir al Señor. Cuando él tiene el encuentro camino a Damasco, las palabras del Señor son, o sea, ¿por qué me persigues? Entonces, hablar de teología es hablar de lo que el hombre interpreta acerca de la palabra de Dios. Y esa interpretación puede dar lugar a muchas ramas en cuanto a ideas, pensamientos, doctrinas y demás. Por lo tanto, yo creo que hay que separar siempre lo que es la palabra, lo que es la escritura, de lo que es la teología. Entendemos que la teología es lo que la Biblia enseña acerca de Dios, un Dios trinitario, pero interpretado por seres humanos que por mucho Espíritu Santo que tengan, por mucho conocimiento, estudio y demás, siempre puede estar sujeto a error, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El estudio sobre Dios, quizás, no sé qué opinas tú, pero creo que también se podría añadir que es el pensar y razonar sobre Dios. Porque a veces he visto que uno a lo mejor dice, bueno, si yo voy a estudiar, ¿no? Voy a estudiar a Dios, entonces abro la Biblia y empiezo a Mm. estudiar. Pero
empieza a estudiar ¿cómo? Por lo general uno empieza a estudiar, digamos, a los pies de otra persona, ¿no? A los pies de otro maestro, de alguien que lo vaya guiando, ya sea que lo conozca o a lo mejor a la distancia, a través de algún libro, o un seminario, lo que sea. Y, y a veces no todos piensan con respecto a lo que están estudiando, no piensan, no razonan sobre eso, entonces ahí también un poco lo que tú decías, ¿no? Hay todo un abanico increíble de teología y eso se debe, yo creo que también muchas veces uno simplemente estudia y digamos que acepta, da por válido aquello que está aprendiendo de esa persona que le está enseñando y desconecta un poco lo que es el, digamos, el uso de, bueno, no exactamente el uso de la razón, ¿no? Pero por lo menos no reflexiona, no se detiene ahí a pensar, a contemplar aquellas cosas que está estudiando para no solo entenderlas mejor él, sino también para tener un poco una mente crítica, ¿no? Y así tratar de, digamos, cómo aplicar filtros y de manera que así por lo menos pueda de algún modo, no sé, cómo quedarse con lo bueno, como decía Pablo, y en cambio lo malo desecharlo, no, no quedarse necesariamente con todo, no, y a menos que todo sea, todo lo que se esté enseñando sea bueno. Sí, yo más que la razón apelaría al uso de la hermenéutica gramático histórico. Creo que cualquier estudiante, cualquier creyente que aplique mínimamente las herramientas, o sea, las diferencias doctrinales no tendrían que ser tan abismales como las que tenemos hoy. Uh Cuando, a ver, pongo en contexto, cuando hablamos de la hermenéutica gramático histórico es entender que la Biblia, en lo histórico, o sea, no se escribe en un vacío, que hay un lenguaje, que hay una cultura, que hay generaciones, y luego lo gramático, que se escribe en idiomas, lo que es el hebreo, el Antiguo Testamento, el griego, el Nuevo, ya es donde entra mucho lo que es la exégesis. Cualquier persona que toma la escritura partiendo de eso, de una exégesis sana, entendiendo también un contexto cultural, aún así habría diferencias en algunos puntos, pero no creo que las diferencias serían tan abismales como las que nosotros tenemos hoy. Y como vos bien decías recién, a lo mejor interpretás algo porque así lo entendiste de tu maestro. Vos pongo otra vez el mismo ejemplo. Para mí el teólogo más grande fue Pablo, pero él en su tiempo de fariseo, él fue formado a los pies de Gamaliel con una teología eh, muy correcta en cuanto a la ley, pero incorrecta en muchas interpretaciones, al punto, vuelvo a repetir, que él llegó a ser un asesino, por decirlo de una manera, por preservar una teología intacta según él creía. Entonces yo más que a la razón, que la Biblia no descarta la razón, una vez escuché a un hombre decir, bueno, si la Biblia diría que Jonás se tragó un pez, también lo creería, ¿no? Eso es absurdo, la Biblia nunca diría que Jonás se tragó un pez, eso ya es entrar un poco en el fanatismo. Claro. O sea, la Biblia no anula la razón. Al niño había que circuncidarlo al octavo día por cuestiones de lógica, de razón, porque al siguiente día podía, o antes de los 8 días podía desangrarse y después de los ocho Y días, después también. claro, corría peligro. Entonces hay muchas veces donde uno va a la Biblia y uno ve que sí, la Biblia apela a la razón, pero hay momentos donde la razón, tristemente también, llevó a muchos teólogos liberales a interpretar la Biblia desde un punto de vista humano. Teólogos como me viene a la mente, no sé, Karl Barth, Paul Tillich, que uno lee escritos de ellos y yo leí, por ejemplo, Romanos de Karl Barth, leí partes y son tremendas, o sea, encuentro información que no encuentro en otros teólogos, pero ellos aparten, por ejemplo, de que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene palabra de Dios. Y es gente Uh muy sabia, pero al hacer una teología liberal que parte del hombre, por usar la razón, deja a un lado lo que es otro tipo de interpretación hermenéutica, como hablamos recién, lo gramático histórico, partiendo de que la palabra de Dios, o sea, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces -huh. sí, bienvenida a la razón, Dios no te anula la razón, uno puede ir a la Biblia y ese culto racional del que habla Pablo, poder expresarlo, pero sobre todas las cosas, la iluminación del Espíritu para mí es lo principal, apoyado en reglas de interpretación de lo que es la hermenéutica. Uh -huh. Si todos tuviéramos esa posibilidad, creo que las diferencias teológicas serían
menores. No quiero decir que no existirían, pero sí serían menores en gran caso. Hoy te encontrás libros que van para un lado y en la misma sección de la librería te encontrás un libro que va totalmente en contra de eso. Y uno dice, ¿y por qué llegan a conclusiones tan diferentes? Y bueno, ahí es donde entra la teología, ¿no? Y luego hay No, otros temas, y ahora te dejo, ¿no? Tú si querías agregar algo más. Hay otros temas que tampoco es bueno ser dogmático, por ejemplo, el tema de la escatología. Lo único 100% bíblico es que Cristo viene, Cristo vuelve, tal y como prometió. Pero luego no es bueno ser dogmático, a lo mejor, en un pretribulacionismo, posttribulacionismo, un midi-tribulacionismo. ¿Cómo interpreto el Apocalipsis? De una manera histórica, futurista. Cada uno luego es libre, ¿no?, de decir esta es mi interpretación. Pero aún hay ujú, puntos que la propia teología no soluciona, lo que Pablo habla en Romanos 11:33, los indescifrables juicios de Dios. O sea, hay momentos que Pablo viene hablando en Romanos acerca de lo que es el plan de la salvación, cómo el hombre estaba condenado, fue justificado, santificado. Llega al capítulo 9 al 11 de Romanos, que para mí son los capítulos más debatidos de la Biblia, ¿no? Porque ahí entra mucho lo sí, que es predestinación y demás. Y Pablo termina diciendo en el capítulo 11, inescrutables son sus caminos, indescifrables sus juicios. Hay cosas que a Dios no podemos seguirle el paso, y creo que en algunos puntos es sano también no ser dogmático por mucha exégesis que hayamos hecho claro. en el Sí, texto. sí, uno tiene que reconocer muchas veces las limitaciones, ¿no?, de la teología y bueno, que también a nivel individual, no todos también tenemos, digamos, logramos abarcar lo mismo que los demás en cuanto a entendimiento de la escritura. De hecho, a mí también varias veces, por ejemplo, ahora de eso que decías, no me acordaba, varias veces me han preguntado, oye, ¿tú qué crees? ¿Que el rapto ocurrirá? ¿Que ocurrirá antes de la tribulación? ¿Después? ¿Cuánto va a durar la tribulación? Etcétera. Mm. Bueno, yo tengo mi postura, pero también después de explicarla, siempre también termino diciendo, pero no tenemos suficiente información en la Biblia, o por lo menos información contundente para, como tú decías, tratar de ser dogmático de alguna manera. Entonces, dado que no la hay, no, porque hay ciertas cosas que o no logramos entenderla, porque como tú decías, hay ciertas cosas que el Señor nos ha transmitido, pero que siguen siendo inescrutables, o a lo mejor no es suficiente esa información como poder decir, bueno, a ver, mira, aquí tenemos tales cantidades de textos bíblicos que todos convergen en un mismo punto en cuanto a escatología, y este es el punto, y este es el que se tiene que creer. El único, como tú decías, es la segunda venida del Señor. Sí, en ese tema sí, Eso el es tema de lo que, escatología, Cristo viene, a partir de ahí hablamos, claro, ¿no? claro, Yo, sí, y eso yo, siempre así como en buena onda, ¿no? Tratando de respetar al final cada uno la postura que el otro pueda tener, si es que es diferente a la de uno. Pues muchas veces la gente bueno, no todos, ¿no? Pero sí hay personas, cristianos, que se centran en que ese tipo de postura que han adoptado es la correcta, y cuando escuchan a lo mejor una postura diferente, ahí se quieren arrancar las vestiduras, ¿no? En plan, pero ¿qué estás diciendo? Estás yendo en contra de la Biblia, y lo que tú decías antes, la teología no es lo mismo que la inspiración de la escritura. La teología no es inspirada, al contrario de la escritura, que sí lo es. sí, había un teólogo excelente puritano llamado Richard Baxter, que él buscó la unidad cuando vino la reforma. La reforma vino a traer división, una sana división porque era necesaria, ¿no? Pero él buscó Ajá. siempre la unidad en la iglesia anglicana, y él dijo en una ocasión una frase que él decía, en las cosas necesarias la unidad, en las dudosas la libertad, y en todas las cosas la caridad. Y me gustó, ¿no? En las cosas necesarias tenemos que buscar la unidad, pero en aquellas cosas que son dudosas, que el hombre interpreta, según su teología, la libertad. Y en todas las cosas caridad, que al final estemos unidos, seamos libres en algunos modos de pensar, pero busquemos sobre todo lo que es la caridad, el avance del reino. Y yo creo que tristemente hoy no hay más libertad para hablar de teología por esta gente que a lo mejor es cerrada hacia un tema,
que la Biblia puede dar lugar a más de una interpretación. O sea, yo entiendo que el versículo ese, si Dios lo inspiró, tiene que tener una sola interpretación. Pero bueno, ahora, ¿cuál es la correcta? Bueno, en esas cosas dudosas, yo echo en falta a veces esa libertad, esa que, mirá, lo podemos tomar de una manera, otro lo puede tomar de otra manera, pero las cosas esenciales hay una unidad, ¿no? Cosas esenciales, por ejemplo, Efesios 4, un bautismo, una fe, un Señor, son cosas esenciales, pero hay otros temas como los que mencionamos recién, que yo a veces echo en falta un diálogo sano, no para cambiar al otro, pero sí para poder acercarnos más a Dios. Al final, a mí estos debates, estas conversaciones, por ejemplo, las que estamos teniendo ahora, a mí me gustan porque me acercan más a Dios. Entonces me gusta siempre volver a ver otro punto de vista, escuchar otra fuente, aunque luego yo como profesor de un seminario, yo estoy sujeto a lo que el seminario enseña. Y muchas veces, hasta a veces, uno tiene que volver a casa con un cargo de conciencia porque a lo mejor un versículo no lo ve así, pero está sujeto, sometido a una línea de pensamiento. Y es ahí donde yo a Claro, veces echo en falta, escúchame, ¿y por qué no damos lugar a un diálogo, a un debate, que el propósito no es cambiarte la forma de pensar, sino que hablar de las cosas espirituales te acerca a Dios? Y creo que la teología sirve, el propósito es ese. Si no te convertís al final en un fanático. Eh, Algo que hablamos esta semana en clase, estábamos tomando el tema del martirio de Esteban. Esteban fue un mártir de la fe, pero no fue un fanático. El mártir está dispuesto, o sea, el mártir tiene una creencia y da su vida por esa creencia. El fanático tiene una creencia, pero no está dispuesto a dar su vida. Y cuando digo su vida, ni tiempo, ni dinero, él lo que quiere es ganarte un debate. Y veíamos ahí, ¿no? En el capítulo 7 de Hechos, cómo estos falsos testigos, gente del Sanedrín y demás, no podían discutir contra la sabiduría de Esteban, y el fanatismo los llevó a apedrearlo. ¿No? Sin embargo, el mártir Esteban tiene los ojos puestos en el cielo, como dice, en la gloria de Dios, en Jesús. Entonces, la teología siempre sana cuando sana. ¿Sí? La sana doctrina es la que sana, la sana doctrina es la que te acerca a Dios, que luego puede haber diferentes puntos de vista, pero no caer en ese fanatismo que una vez incluso ve en las redes sociales. O sea, uy, eso está lleno. claro, hoy resulta que si nombrás la palabra predestinación ya sos calvinista, pero si hablas Sí, de libre albedrío ya sos arminiano. Como antiguamente, cuando la teología no estaba globalizada, si orabas mucho eras bautista, no sé, si hablabas en lengua eras pentecostal, ¿no? Hoy eso cambió, hoy ya la teología se ha globalizado tanto que ya mencionás la palabra predestinación o escogido y ya te etiquetan ¿no? de calvinista, hipercalvinista, pero de repente hablas otro día de lo que es el libre albedrío, la necesidad de la santificación, y ya no, ya el hermano es arminiano. Entonces, en la teología es tan fácil a veces poner etiquetas a la gente que tristemente esas etiquetas llevan a esta guerra que a veces uno ve en las redes sociales, donde en lugar de acercar a la persona a Dios, estás como esa generación que apedreó a Esteban, buscando la manera, crujiendo dientes, simplemente porque encontraste a alguien que no tenía tu propio punto de vista. Y para la iglesia del Señor eso no es sano. En las cosas necesarias la unidad, en las dudosas la libertad y en todas las cosas la caridad. Creo que por ahí claro, tiene que ir nuestro pensamiento. claro, totalmente de acuerdo. En cambio, sobre los tipos de teología, ¿no? Que estábamos mencionando, bueno, que claro, no Mm. tenemos para nada tiempo para estar hablando de todo, sobre todo en detalle, pero por lo menos así, digamos, como unas pinceladas con respecto a los tipos de teología. ¿Qué nos puedes decir tú? Bueno, ¿Cuáles son? no, se te tendría que, yo te podría enseñar acá libros que tengo, acá, justo acá abajo, bueno, ahí atrás tengo también algún otro. Habría mucho, o sea, habría mucho para ver temas, por ejemplo, como la Trinidad, ya ahí es un tema que divide, tema de predestinación, es otro tema que divide. Habría mucho, pero al final vuelvo otra vez al origen. Creo que la reforma vino a traer un cisma entre algo que se había desvirtuado mucho. La teología estuvo en manos de la Iglesia Católica Romana,
y bueno, llegaron incluso a vender la salvación. La Biblia estaba en el idioma del pueblo, viene Lutero, la traduce al alemán para que el pueblo pueda leer. Y creo que a partir de la Reforma yo animo a cualquier estudiante siempre a que estudie cómo se fueron dando las diferentes ramas, que al final vas a caer en cuatro o cinco, los luteranos, los calvinistas, los arminianos, y cómo, no recuerdo ahora cuál otra, cómo se fueron Los diferentes. presbiterianos, ajá. Bueno, sí, luego de ahí tenemos ramas, sí, hay presbiterianos Claro, sí, arminianos, más adelante. presbiterianos calvinistas, pero yo le animaría a que haga, si quiere, un estudio, pero siempre con el deseo de acercarse a Dios, vuelvo a repetir, de que la teología, a mí me encanta estudiar temas donde al final llego a la conclusión de que grande es el misterio de la piedad, como decía Pablo. Y eso me da a Ujú. entender que verdaderamente estamos hablando de Dios. Si Jesús hubiera sido un hombre normal, el misterio no sería grande, al final todos llegaríamos con un estudio antropológico, llegaríamos rápido a unas conclusiones. Pero cuando Pablo dice grande es el misterio de la piedad, en 1 Timoteo 3, él está dando la imagen ahí de un hombre que mete la mano en la bolsa y nunca terminás de descubrir cosas que son inexplicables. Y eso inexplicable indica que no estamos hablando de un hombre común y corriente, sino que estamos hablando de Dios. Y yo animo a que a partir de ahí cada uno que estudie un poquitito cómo se fue llevando en la historia la teología y te vas a encontrar cosas buenas y otras cosas que no son tan buenas. Y no Claro, voy a favor ni de una ni de otra. ¿Eh? En todas creo que tendríamos que hacer autocrítica y decir esto no se ha enseñado bien y ahí es donde necesitamos una reforma. En lo personal, en lo congregación y, y demás. claro. Que luego también cuando uno se pone a ver, eh, por lo general suelen haber cosas buenas y malas, o mejor dicho, bien entendidas y mal entendidas, un poco en todas las diferentes ramas teológicas que hay. Siempre hay algo bueno en una y otra a lo mejor, luego hay otra parte que a lo mejor no está tan bien, pero la cuestión es que uno siempre puede ir aprendiendo de todas ellas. Antes de que pasemos a la parte de la importancia del cristiano, nada, solo quería recordarles a los que se están sumando ahora, Raúl es profesor de teología desde hace ya muchos años, enseñando su propio seminario de teología. ¿Cómo era, Raúl? Recuérdame, No, por favor. no es mío, no es mi seminario. O sea, vos no. El Bueno, seminario Bíblico de Fe fue fundado en el eso, año seminario bíblico de fe. 1977. Yo no había nacido y Ajá, ya existía. No es mi seminario en ese bueno. sentido. Eso es verdad. Pero bueno, entonces eso, la cuestión es para que la gente tenga en cuenta a quién tenemos hoy como invitado. Una vez más les animo a que compartan este live. Ahora vamos a ver otros dos temas muy importantes y así que hay mucho que aprender. Si alguien tuviera alguna pregunta, nos la puede pasar y en la medida de lo posible, siempre si es que está relacionada también con el tema de hoy, tal vez hacia el final podamos contestarla. Entonces, con respecto, como te decía Raúl, la importancia para el cristiano de la teología, ¿no? ¿Qué Mm. tan relevante y necesaria es la teología para un cristiano? Bueno, estoy leyendo una pregunta de un amigo que es un... no sé, nada, en el ranking de padres quedé primero. Esa tienes que contestarla, ¿eh? Bueno, Esa es fundamental. quedé primero, lo que pasa es que me sacaron los puntos ahí, justamente. Mirá, partimos en base a esa pregunta, partimos que cualquier cristiano no es que debe estudiar teología. Yo parto siempre de que el cristiano estudia teología. Parto de eso. ¿Por qué? Porque según la escritura, el recién nacido, 1 Pedro capítulo 2, desea como un niño la leche espiritual no adulterada. Desea la escritura, ¿vale? Ahora, uno va a la escritura así en bruto, tengo aquí una Biblia, ¿no? Yo entro a la escritura así en bruto, inspirado, y yo necesito de la teología para que ese libro que fue inspirado me lo pueda explicar en temas, en secuencias de tiempo. Eh, claro, si yo quiero crecer en la fe, yo no, y Juan dice, por ejemplo, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe porque tienen al Consolador, tienen la unción, tienen al Espíritu Santo. O sea, yo creo que Dios puede hablarte sin necesidad de teología. Cualquier persona que haya nacido de nuevo y se acerque a la Escritura
aún Dios puede hablarte por un texto mal interpretado, que eso también hay que decirlo. Hay muchas veces que hemos ido a la Biblia, hemos interpretado mal un versículo, que con el tiempo nos dimos cuenta que estaba mal interpretado, pero aún así Dios nos habló y fuimos edificados, fuimos confortados. Hay gente analfabeta que aprendió a leer con la Biblia y no tuvo acceso a una teología sistemática y por lo tanto hizo su propia teología. Por eso te decía antes, no es que el cristiano debe hacer teología, sino que el cristiano hace teología. Cuando yo voy a la Biblia e interpreto un versículo, ya estoy haciendo teología. Hay una expresión que se usa mucho, ¿no? Teologizar. Cuando nosotros vamos, yo te pongo un ejemplo, mira, ¿qué opinás, Michele, qué opinás de este versículo? Bueno, estamos teologizando, estamos haciendo teología. Entonces, el cristiano hace teología, aunque no escriba un libro. De hecho, cada vez que nos acercamos a la escritura e interpretamos un versículo, estamos haciendo teología. Ahora, para yo poder tener una teología más ordenada, más dramático-histórica y demás, necesito ver lo que otros escritores, autores, doctores en la ley, teólogos, ¿no? Yo no me considero teólogo, o sea, yo enseño teología, pero o sea, no me considero teólogo porque no tengo esos grados de estudios que tal vez otras personas tuvieron la oportunidad de alcanzar, pero hago teología cuando interpreto un texto. Entonces yo, al oyente, la pregunta sería, ¿necesita un cristiano estudiar teología? Sí. ¿Necesita un cristiano estudiar teología para que Dios le hable? No. Vos puedes ir a la Biblia y Dios te puede hablar, pero para que esos textos estén ordenados, interpretados tal vez de acuerdo a un contexto. A mí, por ejemplo, lo que me encanta de un libro es que uno va a un libro y a lo mejor lo que a un autor le llevó 20 años de estudio, yo lo puedo aprender en una tarde. Entonces, ¿cómo no voy a querer estudiar teología? Si lo que a alguien le llevó 20 años de estudio, de entrevistas, de meterse en los manuscritos hebreos, griegos, de consultar con otros, lo que a alguien le llevó 20 años, yo en una tarde puedo sentarme, agarrar un libro y lo puedo aprender. Es genial. Ahora, tengo que partir primero de que es el cristiano renacido es el que va a anhelar alcanzar eso. El cristiano que no ha sido renacido, que no desea la leche espiritual no adulterada, se va a quedar tristemente con lo que el domingo le predican y así va a crecer. Es la persona que anhela más de Dios la que se va a acercar a un libro de teología con la reverencia y el deseo, como decíamos antes, de conocer a Dios para posteriormente darlo a conocer. Creo que es un área importantísima. Y no es algo que debe estar al alcance de los pastores, ministros, no, es algo que está al alcance. Toda persona en su casa debe tener un diccionario, un libro, algo que le permita estudiar mejor un libro de la Biblia, un tema bíblico, para poder crecer en la fe. Claro, y yo también creo que es fundamental. Y esto es algo que no todos los cristianos saben, ¿no? O sea, que todos los cristianos, como tú bien decías, hacen teología. Cuando en el momento en el que te acercas a la Biblia, en el momento en el que comienzas a, no sé, a hacer ciertas afirmaciones con respecto a Dios y lo que tiene que ver con lo divino, con la creación, demás, al final es hacer teología. Y a veces hay ciertas personas que toman mal, que sacan totalmente fuera de contexto algunas frases, ¿no? Del tipo, por ejemplo, nada, que no hay demasiada escritura, perdón, demasiado entendimiento ahí mata, ¿no? Sí, la letra Y otras mata, así, sí. la letra mata, ajá, y otras así por el estilo, y entonces hay personas y cristianos que a veces terminan diciendo nada, no te metas a la teología porque es de ahí todo un campo un poco como muy raro, ¿no? Te van a lavar la cabeza, tú solo escucha al pastor el domingo cuando predica, o que yo ven aquí te ayudo, abrimos la Biblia y así aprendemos, ¿no? Porque es que la teología es como que es cosa, lo ven como aislado, ¿no? De la Biblia, es como que la teología es algo que hacen los hombres y en cambio cuando yo me acerco a la Biblia, yo estoy teniendo directamente una, digamos, como comunicación con Dios. Hay algunas personas que terminan pensando esto y no entienden en cambio que decir cualquier cosa sobre Dios es al final
hacer teología para un cristiano, ¿no? El momento en el que uno abre la Biblia y empieza a interpretar la Biblia, a decir, mira, yo Sí, entiendo que este texto dice tal cosa, o que a mí me está hablando de esta manera, o que entiendo, por ejemplo, tal concepto, no sé, tal atributo, por ejemplo, de Dios, el amor de Dios, ¿no? Por ejemplo, o la salvación, que Jesús te da la salvación. Pues uno está haciendo teología y es algo curioso, ¿no? Como que a veces como una pequeña inconsistencia que tienen algunos cristianos porque no sé por qué ven bajo una mala luz, por así decirlo, la teología. sí, sí, tristemente se cae en eso y para mí es una excusa más al final, ya partiendo de un versículo que vos decís que la letra mata, interpretar el versículo te vas a dar cuenta que lee el Salmo 119 y te vas a dar cuenta de lo que la letra hace en alguien que tiene al Espíritu, porque al final sí es verdad que ahí el texto está hablando en sí de la ley, que la ley no puede justificar, pero la ley, cuando uno la estudia como el salmista, ya teniendo al Espíritu y demás, es algo que vivifica, dulce como la miel, que te edifica. O sea, somos todo. O sea, la Biblia para el cristiano es todo. Y aquel que no lo ve así, que no desea la leche espiritual de esa manera, yo dudaría de su conversión genuina. Hoy es muy fácil, todos necesitamos ser parte de algo y la iglesia te abre las puertas a eso. Sí. Te hace parte de una comunidad, te hace parte de un pueblo y muchas veces la persona nace en ese contexto, pero no ha tenido un nuevo nacimiento. La prueba para mí más evidente de una persona que ha nacido nuevo, yo siempre lo digo, ¿no? Quiero una Biblia y quiero bautizarme. Son las dos evidencias claras de un recién nacido. Y cuando uno va a la escritura con deseo de que Dios le hable y ve que no alcanza a interpretar todo, de sí mismo necesita recurrir a lo que otros explicaron acerca de eso, y ahí es donde entramos en esa carrera ardua y muchas veces eh, ardua, me atrevo a decir, y sí, larga de la teología. Porque a mí, por ejemplo, como profesor, yo veo los frutos de la teología de una persona recién después de 4 años. ¿Sí? Y si eso es mucho. Eso Wow. es. Yo veo que, de hecho, me pasó a mí como estudiante, ¿no? Las primeras materias que yo no me enteraba de nada y me perdía. Y me hablaban de la división del reino y no sabía ni siquiera, qué sé yo, cosas que, y por qué el profeta utilizó esa metáfora. Entonces, al final, los frutos de la teología recién se empiezan a ver después de 4 años. Entonces, eso te da a entender por qué muchos se desaniman muchas veces que al primer año, segundo año ya tiran la toalla y al final es donde uno tiene que perseverar y recién después de ese tiempo uno ya empieza a ubicar, ¿no? ¿Por qué hay una división del reino? ¿Por qué hay un antiguo y un nuevo pacto? Cosas que uno a lo mejor ahora ya ve como algo que todo el mundo debería saber, pero no, te encontrás con que no. Y hay mucha gente así que se ha criado en un contexto eclesiástico, es parte de un sistema pero que no ha renacido, no ha nacido nuevo y la evidencia es que no anhela conocer a Dios, acercarse a Dios a través de la escritura, que es el único medio por el cual podemos conocer a Dios. O sea, no hay otro medio, no hay otra forma de conocer a Dios que fuera de la escritura. Claro, y el Señor se ha revelado de una manera directa, de una manera particular, con muchos detalles. Entonces, claro, es el manual para el cristiano cuando quiere conocer de verdad al Señor. Y al final la teología tiene diferentes beneficios, ¿no? A nivel personal, para ese propio cristiano que la está estudiando. Beneficios del tipo que a lo mejor, no sé, te ayuda a mantenerte lejos de diferentes errores doctrinales, ¿no? Te preserva del error. Creo que también te ayuda a mejorar y crecer, desarrollar tu carácter y tu fe, ¿no? También muchas veces te acerca al Señor de una manera mucho mejor de un cristiano que a lo mejor no estudia teología, porque te metes ahí en esos ámbitos como un poco más profundos, diferentes detalles, ¿no? Por ejemplo, si hablamos sobre la justificación, ¿no? Uno a lo mejor dice, bueno, sí, habla de la salvación y si no tiene conocimiento en teología,
nada, solamente, bueno, entiendo un poco lo básico, ¿no? Vino el Señor, me salvó y nada, y bueno, murió en la cruz por mí y ya está, pero luego cuando uno a lo mejor se mete en los diferentes detalles, ¿no? Lo que dice la Biblia, yo qué sé, como decía, justificación, regeneración, santificación, entiendo Mm, entonces de una manera mucho más profunda todo esto. Yo por lo menos recuerdo la primera vez y la segunda y la tercera que lo he estudiado y que he vuelto luego a revisar estos temas, siempre ha sido como que, wow, Señor, es increíble lo que hiciste y poder entender las diferentes implicaciones que hay en todo lo que tú has hecho. O también otros, ¿no? Hay personas, a veces, una vez un tipo me preguntó, oye, ¿tú qué crees? Si Jesús no hubiera resucitado, ¿tendríamos la salvación? Aún así tendríamos la salvación. Le dije, bueno, yo entiendo que no, porque Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15 fue claro en decir que la fe que nosotros tenemos la ponemos en la resurrección de Jesús y que si Jesús no resucitó de los muertos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Si Jesús no resucitó ni tampoco hay resurrección para el resto de los muertos en un futuro, entonces todavía nosotros estamos en nuestros pecados y básicamente somos unos ingenuos, ¿no? Claro, estoy parafraseando. Entonces, y muchas veces te encuentras con cristianos que te dicen, no, yo la fe la tengo puesta en la muerte de Jesús. Que evidentemente está bien, o sea, evidentemente la muerte del Señor y la resurrección van de la mano, pero hay ciertos aspectos que a veces entenderlos hace que uno pueda crecer. Como decía, crece su fe, desarrolla también su carácter. Entonces, en lo que es toda la parte práctica de la vida, cuando uno en el día a día se encuentra con diferentes situaciones, al tener un carácter más sólido, como tú decías, ¿no? Aquella persona que realmente ha nacido de nuevo, anhela esa comida espiritual, ese alimento espiritual que al final hace que uno pueda tener un carácter más sólido y nada, manejarse mejor en todos los ámbitos prácticos. sí, tal cual, sí. Ajá. Y Entonces, el, no sé, tú también quieres añadir algo. no, lo que venimos, estamos dando otra vez, es lo mismo para eso, ¿no? Al final la teología te va a permitir eso, acercarte a Dios, no ser arrastrado por cualquier viento de doctrina, pero aún así, volvemos otra vez al principio, la teología está sujeta a error, ¿no? Y tristemente mucha gente, hablábamos, ha matado por la teología, hoy hay muchos fanáticos de la teología que solamente la usa para mirar a los demás por encima del hombro. Y si ese es el caso, yo le recomiendo que no estudie teología porque no es el propósito. Ahora, aquellos que van, Claro, como vos bien decís, con un deseo genuino, vas a notar que en unos años tu fe ha ido creciendo, tus pensamientos son sólidos ante la tentación, ante la prueba. Uno ya sabe cómo responder porque pudo crecer justamente en esas áreas. genial. Pues unos 10 minutitos más. ¿Qué te parece si tratamos el tema de la composición de la Biblia? Evidentemente Dale, aquí no estamos tratando nada de forma muy detallada, pero sí, bueno, unos 10 minutitos, ¿qué te parece? sí, dale, lo que es lo que querés. No sé, Ajá. ¿por Dale, por dónde? ejemplo, sobre la composición de la Biblia, ¿no? Y un poco digamos, su fiabilidad, ¿no? Cuando muchas veces te encuentras con personas que te hacen preguntas del tipo, pero, por ejemplo, ¿por qué 66 libros de la Biblia? Sí, ¿Por qué no le metemos más libros? claro, O sea, es como muy autoritario, ¿no? Como muy arbitrario decir 66 y los demás los dejamos fuera. claro. Entonces, es un poco sobre la composición de la Biblia. ¿Qué nos dices? Bueno, el tema con el Antiguo Testamento nunca hubo problema, siempre el pueblo de Dios tomó lo que es el Tanaj, Torá, Nevin, Ketuvim, lo que es la ley, los escritos y los profetas y los escritos. Nunca hubo problema en cuanto a determinar la inspiración de los 39 nuestros, que eran 24 para el judío. Ellos lo ordenan de una manera diferente a la composición nuestra. Y eso se resolvió en un concilio en el año 90, que eran esos 24 o 39 nuestros,
Nosotros tomamos el modelo Septuaginta y nunca hubo debate en cuanto a la autoría de los 39 libros del Antiguo Testamento. Jamnia, en la ciudad de Jamnia, se pusieron filtros para ver qué libro era inspirado y qué libro no, porque también circulaba mucha literatura apócrifa, libros que se escribieron en los 400 años de silencio. Entonces se pusieron filtros. A ver, para que un libro del Antiguo Testamento se considere inspirado, por ejemplo, tendría que haber sido escrito entre los tiempos de Moisés y Esdras, ¿no? Otro filtro que pusieron, bueno, el idioma, otro filtro, y así fueron poniendo filtros y no hubo problema. Con los libros del Nuevo Testamento, lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, porque al final la Biblia es un solo libro, ¿no? Con los libros del Nuevo Testamento sí hubo más problemas, con los 27, y ahí es donde está lo que vos bien decís, ¿por qué no uno más o por qué uno menos? Hay libros, por ejemplo, como el de Hebreos, que tuvo problemas para entrar dentro del canon, porque no tiene un autor, por ejemplo. Y uno de los filtros que se puso para determinar si un libro del Nuevo Testamento era inspirado era que tenía que tener una autoridad apostólica. Hebreos no tiene firma, tuvo problemas para entrar. Luego Judas, Santiago, no son apóstoles de Jesús, tuvieron también problemas para entrar. Las cartas de Juan, segunda y tercera, son muy personales, muy cortas, tuvieron problemas para entrar. Apocalipsis casi no entra en el canon bíblico, Claro. porque dicen que no fue Juan el apóstol el que lo escribió, sino Juan de Patmos. Y bueno, entonces ahí entra mucho debate y hasta el año 397 después de Cristo en Cartago, recién ahí se decidió que eran esos 27. O sea, fíjate, y fueron después de varios concilios, porque no se ponían de acuerdo, Claro. ¿no? Entonces uno dice, ¿y quién nos dice a nosotros que la decisión que tomaron en Cartago en el año 397 es la correcta? Es ahí donde entra el debate de la gente, ¿no? ¿Por qué el libro de Enoch no entró en el canon bíblico si cumplía con requisitos? De hecho, Judas en su epístola menciona mucho el libro de Enoch. ¿Por qué, por ejemplo, otros evangelios que se han encontrado hoy no entraron dentro del canon bíblico? Y al final llega un punto donde en ese estudio de la bibliología, yo cuando di la materia bibliología y parto diciendo de que el libro que yo tengo acá en mi mano es inspirado, yo acá tengo una Biblia, este libro es inspirado y técnicamente no, inspirado fue el primero. Y Claro. Romanos, ¿qué fue inspirado? El que escribió Pablo. A partir de ahí, en las copias y en las traducciones, no hay inspiración, ¿no? O sea, Dios no inspira al traductor, Dios no inspira al hombre que hizo la copia. Entonces, muchas veces en el Nuevo Testamento encontramos variantes, versículos que aparecen en una versión y no aparecen en otros. Encontramos gente que te dice, bueno, pero parece ser que según algunos, segunda de Pedro no lo escribió Pedro, porque no coincide en su carta con primera de Pedro. Y al final llegas a un punto donde lo único que te avala para creer que el libro que tenemos en nuestra mano, los 66, son los inspirados por Dios, es la fe. A partir de ahí es otro tema. A partir de ahí podemos entrar en un debate académico que puede ser que a lo mejor, ¿por qué digo la fe? La fe es la soberanía de Dios. ¿En qué sentido? La fe porque te permite creer que lo que nos llegó es palabra de Dios. Pero Ujú. la soberanía de Dios en entender que Dios no va a permitir que un libro sea quitado o agregado que él no haya estado de acuerdo. O sea, yo puedo escribir un libro y vamos a suponer que yo dejo mi libro en manos de alguien. O sea, yo no voy a permitir que a mi libro le agreguen, le quiten, le pongan. Si estamos hablando del libro de Dios, de la palabra de Dios, el debate se termina ahí. Podemos estar de acuerdo en que hasta el año 397 no se determinó si Hebreos era inspirado o no, pero si Hebreos está dentro del canon bíblico es porque la providencia de Dios así lo permitió y punto. Y que no hay un libro, que no hay una jota, que no hay una tilde que Dios va a permitir que pueda ser agregada sin su consentimiento. Ahora alguien me puede decir, y entonces esos versículos que fueron agregados o que fueron quitados porque no estaban en manuscritos, ¿por qué Dios lo permitió? Porque al final son versículos que no van a contradecir otro texto. ¿Me explico? O sea, la Biblia es un libro que nunca vas a encontrar un versículo que contradiga otro. Y eso es Claro, algo no es un problema para su inerrancia, es básicamente. exactamente, o sea, al final llegás a la conclusión de que es un libro que se escribe a lo largo de 1600 años en diferentes culturas, con diferentes contextos, con diferentes situaciones, y que no hay un libro que contradiga otro. Y eso es algo, es un problema para su inerrancia, básicamente. Es exactamente, o sea, al final llegás a la conclusión de que es un libro que se escribe a lo largo de 1600 años en diferentes culturas,
gente que no eran escritores, ningún escritor de la Biblia era escritor, eran hombres llamados por Dios, ganaderos, pescadores, reyes, ninguno tenía, se fue la inspiración de Dios la que permite que ellos puedan registrar eso, y es un libro que ha intentado ser destruido durante mucha cantidad de tiempo y sigue siendo un libro indestructible. Sí, Es un libro que ha estado sujeto a manos como la iglesia romana, como que estaban ahí y que le hacían decir lo que ellos querían, las indulgencias, lo demás, pero aún así es un libro que a día de hoy sigue edificando a la iglesia, Dios sigue hablando a través de ese libro. Entonces la composición, ¿por qué 66? Porque la providencia de Dios lo determinó así. Luego podríamos debatir cómo se llegó a esa resolución en los concilios, pero básicamente la fe nos permite creer que es palabra de Dios, y la fe, apoyada en la providencia, nos permite creer que nos llegó lo que nosotros necesitamos saber. ¿En la Biblia tenemos todo lo que quisiéramos saber? No. ¿Tenemos todo lo que necesitamos saber? Sí. ¿En qué te basas? En la providencia de Dios. Nada más. claro. Y hay ciertas cosas que, digamos, no, a lo mejor no pueden cumplir con un determinado estándar que quizás uno podría fijar para decir, bueno, esto, si es que cumple al 100% con todos estos filtros que le vamos poniendo, entonces lo consideramos como inspirado, como tú bien decías, ¿no? Hay muchos libros, la carta a los hebreos, Apocalipsis, han tenido problemas desde el inicio. Pero bueno, aún así a lo mejor no cumplía, tal vez como hebreos, ¿no? No cumplía con el filtro de que tenía que haber sido escrito por un apóstol o por alguien que, por ejemplo, como Lucas y Marcos, tuvieron una conexión directa con un apóstol. Está bien, Sí, pero aún así, o sea, uno se deja guiar por el Señor, por el Espíritu Santo, también se da cuenta un poco del contenido, porque no es lo mismo el contenido de Hebreos, que es anónimo, y por ejemplo con el Evangelio apócrifo de Tomás, por ejemplo. sí, no. Son, uno podría decir, bueno, a ver, de Tomás, en primer lugar, de Tomás, sí, está bien, ese no fue el verdadero Tomás, para empezar. Y luego también el contenido, ¿no? ¿Cómo es el contenido? Digamos que se sostiene, está en la misma línea de, no sé, por ejemplo, los otros cuatro evangelios o no. Entonces, uno empieza un poco a ver todas estas cosas y como tú decías, pues nada, se deja guiar por el Señor y al final su soberanía hace que ahí encajen todos esos que realmente tienen que encajar para que ni se quite ni tampoco se aumente. Sí. Luego, a ver, hay historiadores bíblicos que te pueden demostrar que Mateo, hay pruebas de que el Evangelio de Mateo se encontraron copias del primer siglo. Luego está la ciencia, ¿no? Que puede corroborar. Pero a veces a mí el problema de creer en la ciencia, por ejemplo, la apologética, bueno, defender que la Tierra tiene 6.000 años, cosas que a veces donde uno entra está bien, pero cuidado porque si el día de mañana la ciencia encuentra otra cosa o se inventa otra cosa, el mismo argumento que usaste vas a tener que ahora Se que te puede volver aceptarlo, en ¿no? contra. Claro, entonces yo parto siempre de que bienvenida a todas esas herramientas, pero por encima de todo la fe y la providencia de Dios en lo que es su palabra. Parto siempre de ahí. Y luego la bibliología es un estudio grandioso también, porque uno ve cómo la Biblia se fue componiendo y cómo a veces hay versículos que cuando uno interpreta, por ejemplo, en el libro de Génesis, y ve su cumplimiento, a lo mejor en libros como el de Apocalipsis, eso es grandioso. Y uno tiene que cerrar la Biblia y ponerse a adorar a Dios porque te das cuenta que hay un solo autor en la Biblia, que es Dios, que Claro, es su espíritu. Así que eso es. está claro. Pues nada, Raúl, Muy bien. entonces muchísimas gracias por tu tiempo. Todos los que estuvieron presentes, no sé, si ahí está, les pido que sigan a Raúl para empezar. Y también si se quisieran, por ejemplo, sumar, inscribir en el seminario donde tú trabajas, donde eres profesor, o para que se puedan poner en contacto contigo, no sé si quieres un No, poco compartir que me información. escriban por redes sociales, este es mi Instagram, que cualquier interesado acá estamos. No soy muy de redes sociales, pero para estas cosas siempre
siempre me engancho. Y para ver las noticias deportivas también. Aunque tristemente vamos mal, este año vamos mal, así que bienvenidos todos aquellos que quieran sumarse. Perfecto. Pues nada, entonces, una vez más, síganle. Muchísimas gracias, Raúl, por tu tiempo, por todo el conocimiento y todo lo que has estado compartiendo con nosotros. Te mando un Bueno, fuerte abrazo. igual para ustedes y bueno, para todos los que han estado ahí siguiéndonos. Chao, Dale, nos vemos. Chao. chao, chao.